Venezuela tiene las reservas de petróleo probadas más grandes de todo el planeta, una riqueza que en teoría es inmensa. Sin embargo, esta riqueza choca de frente con una realidad de colapso industrial. Esta es la historia de cómo se llegó a este punto, y sobre todo, qué se necesita para salir. Esa es la gran paradoja que vamos a desglosar aquí. Es una pregunta que nos lleva por décadas de decisiones políticas, de batallas legales. Es una historia de miles y miles de millones de dólares que cambiaron de manos. Y claro, de muchos otros que simplemente se perdieron en el camino. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, esta cifra lo dice casi todo. 100.000 millones de dólares. Ojo, ese es el capital que se estima necesario solo para empezar a reconstruir todo lo que se ha perdido. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el tema. La primera parte de nuestro análisis se enfoca justo en eso, en el increíble declive de una industria que alguna vez fue el motor económico de toda una nación. Este gráfico es brutal, muestra la caída de una manera muy clara. De un pico histórico de producción de 3,5 millones de barriles diarios, la capacidad de Venezuela se ha desplomado a cerca de 1 millón. O sea, es un colapso productivo sin precedentes para un país con semejantes recursos. Es como si el motor de la economía, de repente, se hubiera apagado. Pero claro, esto no es solo un número en una gráfica. La realidad física detrás de esa caída es una infraestructura que está literalmente en ruinas. Estamos hablando de miles de kilómetros de oleoductos corroídos, refinerías con tecnología de hace décadas que operan a una mínima parte de su capacidad y una falta de inversión y mantenimiento que se ve por todos lados. Para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Y un momento clave, sin duda, fue la nacionalización de 1976. Un proceso, por cierto, muy diferente a lo que pasaría unas décadas más tarde. A ver, pensemos en cómo funcionaba esto antes. La industria petrolera venezolana fue construida y operada por gigantes extranjeros como Exxon y Shell. ¿Cómo? A través de concesiones. O sea, en esencia, el Estado era el dueño del petróleo, pero estas empresas tenían el permiso legal para sacarlo y venderlo por un tiempo determinado. El proceso de 1976 fue súper metódico. Una ley en 1975 simplemente dijo, cuando las concesiones se acaben, no se van a renovar. Y así, el 1 de enero de 1976, la recién creada PDVSA tomó el control de todo. Fue una transferencia de activos legal, se compensó a las empresas y la comunidad internacional lo aceptó. Un proceso ordenado. Y ahora avancemos rápido unas 3 décadas. El gobierno de Hugo Chávez impulsó un cambio radical. Una toma de control que, como veremos, fue el día y la noche comparada con la de 1976 y que desató un conflicto de miles de millones de dólares. A ver, esto que vemos aquí es clave. El contraste es total. Por un lado, el proceso del 76, planificado, legal, respetando el fin de los contratos. Por el otro, las acciones de 2007, que fueron, todo lo contrario. Una asociación forzada, cambiando las reglas del juego a mitad de partido y confiscando los activos de quienes no estaban de acuerdo. No tienen nada que ver. El nuevo modelo que se impuso fue la empresa mixta. En teoría, era una asociación, pero en la práctica era una exigencia. El Estado, a través de PDVSA, debía controlar como mínimo el 60% de todas las operaciones. Los socios extranjeros de repente pasaban a ser minoritarios. Y esta nueva ley partió a las grandes petroleras en dos. Por un lado, gigantes como Chevron, Total y BP aceptaron, digamos que a regañadientes, y se quedaron. Pero dos de las más grandes de Estados Unidos, ExxonMobil y ConocoPhillips, se negaron en rotundo a ceder el control. Su salida desató una tormenta legal que se sentiría durante años. Y claro, esa decisión de expropiar a las empresas que no aceptaron las nuevas reglas tuvo consecuencias muy directas y sobre todo muy costosas, consecuencias que se sienten hasta el día de hoy. ConocoPhillips, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados, llevó su caso a tribunales internacionales y ganó. Un tribunal del Banco Mundial le otorgó casi 9,000 millones de dólares. Una cifra monumental como compensación por haberle quitado sus inversiones. El gran problema fue que Venezuela no pagó esas deudas, y esto activó una especie de reacción en cadena.
Los acreedores, con el fallo a su favor, se fueron a las Cortes de Estados Unidos para reclamar el activo venezolano más importante fuera de sus fronteras, la refinadora Cetco. Y esto es un ejemplo perfecto de cómo un riesgo legal se convierte en una pérdida soberana, en algo tangible. Citgo, una empresa valorada en más de $10,000 millones, quedó atrapada en una batalla judicial que terminó con la autorización de su venta para pagarle a acreedores como ConocoPhillips. Y en medio de todo este caos, hubo una empresa que logró quedarse, Chevron. Se mantuvo como la única gran petrolera estadounidense, navegando en un laberinto complicadísimo de sanciones y política, y muchas veces cobrando sus servicios no en dinero, sino directamente en crudo. Todo esto nos trae al presente y a la mirada puesta en el futuro. Con una industria completamente devastada, la pregunta del millón, o mejor dicho, de los $100,000 millones es, ¿cómo atraer todo ese capital que se necesita para la reconstrucción? Las fuentes que analizamos plantean un posible escenario a futuro. Imaginemos que un evento geopolítico importante en 2026 abre la puerta a un cambio radical en el país. En este nuevo contexto, se empezaría a discutir una reforma legal profunda para, justamente, tratar de revivir la industria. Entonces, el punto central de esta propuesta de reforma es básicamente revertir punto por punto las políticas que crearon todo este conflicto. Se propone abrir la puerta a la inversión que se fue, garantizar el arbitraje internacional para reconstruir la confianza perdida, y ofrecer contratos mucho más flexibles para volver a ser competitivos en el mercado global. Y esta frase resume el dilema a la perfección. ¿Cómo se logra el equilibrio? ¿Cómo se protege el deseo legítimo de un Estado de controlar sus propios recursos, con la necesidad, muy pragmática, de atraer capital privado, tecnología y la confianza que se necesita para poder explotarlos? Al final del día, la reconstrucción de la industria petrolera venezolana no es solo un tema de dinero o de ingeniería, es, por encima de todo, una cuestión de confianza. Y la gran pregunta que queda flotando en el aire es si un nuevo marco legal, por bueno que sea, será suficiente para reconstruir puentes que se quemaron hace ya mucho tiempo.